unidad, permanecer. Déjeme, como una manera de introducción, volver a retomar donde estamos. Nosotros decimos que es imposible para nosotros poder dar lo que no tenemos. Y muchas veces en el matrimonio, la deficiencia que se da es la escasez de contribución. Me decirle, antes de yo estar en el ministerio, yo ejercía profesionalmente como un asesor de negocios y a veces me tocaba ir a corporaciones y la corporación enfrentaba un momento difícil. Y lo que se hacían eran todos los estudios técnicos de mercado, finanzas, todo, para verificar qué tan factible era el negocio. El final de ese estudio era una reunión con todos los accionistas del negocio. Entonces en esa reunión se exponían todos los documentos y estudios técnicos para validar cómo se percibía en el mercado la empresa. Y a veces la situación era esta: la empresa es una buena empresa. Se está viviendo un momento muy difícil ahora, pero la empresa es una buena empresa. Lo que se necesita es lograr pasar este momento que está viviendo, hacer una inyección de capital y en 5 años estamos generando ingresos bien establecidos. Entonces, como esa reunión terminaba, en ese salón estaban todos los accionistas de la corporación. Entonces esa reunión terminaba así: los números dicen que es una buena empresa. Se necesita inyección de capital. Es el turno de ustedes ahora. Se necesita contribución. Y todo el que estaba sentado ahí tenía que tomar una decisión. O inyectaba más para lograr despegar la empresa, o salía de eso. Y esa es exactamente una imagen del matrimonio. Aquí están los principales accionistas de este negocio: el esposo y la esposa. Se puede estar atravesando una situación complicada, es verdad. Pero llega el momento ahora en que Dios dice: yo creé este negocio, tiene futuro, tiene mi propósito. Entonces, como accionistas principales, este es el punto: hay que inyectarle capital a esto. Entonces, en un verdadero despegue y desarrollo del matrimonio, la pregunta no es qué tú quieres que te den. La pregunta es que tú estás dispuesto a invertir. Economízate la primera pregunta para luego. En 2 o 3 años hablamos de beneficio. Ahora hay que invertir. Entonces, a veces en el matrimonio la relación se vuelve vulnerable, se vuelve fría, se vuelve difícil, porque le hace falta una inyección de capital. Y como socio de esa empresa, tú tienes que decidir invertir. Pero volvemos al cuadro de que tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces déjeme decirle, como pastor, y esta es mi área de especialidad, en la mayoría de los casos en los matrimonios, el problema no es si se aman o no se aman. Eso es, olvídate de eso. El problema es qué tan dispuestos a trabajar están. Esa es la pregunta. Esto no es tan emocional. Esto es un asunto de decidir echar hacia adelante el negocio. Entonces, en la realidad, Dios nos desafía como cónyuge a decir: necesitas cultivar una relación donde tú puedas crecer, capitalizarte para que puedas invertir. Esa es la idea. Entonces hablamos de unidad en el matrimonio que supera lo físico y lo emocional. Estamos en una nueva dimensión que es lo que Dios diseñó. Pero eso no es automático. Eso no es tan sencillo. Entonces yo quisiera tomar esta última sección para hablar de esos obstáculos. Como le mencioné, eso es el capítulo 5 de nuestro libro acerca de matrimonio juntos y unidos, que hablamos de eso: obstáculos y prácticas de la unidad espiritual. Déjenme hablar de algunos aspectos prácticos. Aquí estoy resumiendo. En el libro es mucho más amplio, pero aquí estoy resumiendo. Primero, hay un problema de fe. Esto es muy importante. Nosotros decimos: si Dios creó esto, si Dios diseñó esto, entonces ¿por qué no funciona? La mayoría de la gente entonces dice: vamos a dejar esto. Eso puede ser falta de fe.
Porque la fe nos moviliza hacia adelante y esperar en Dios y disponernos para Dios. Déjenme compartir con ustedes uno de los textos clásicos en la Biblia acerca de esto. Está en Hebreos 11. Oigan esto. Dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si eso lo traducimos a un lenguaje más popular, fe es, por así decirlo, certeza de algo que se espera. Eso quiere decir, Dios lo prometió, eso es un asunto de tiempo. Si Dios lo prometió, yo lo doy como un hecho. El problema no es si va a suceder, el problema es cuándo. Entonces, fe es confiar que todo lo que Dios prometió lo va a hacer. Esa es la primera parte. La otra parte es convicción de lo que no se ve. Si yo necesito ver para creer, eso no es fe. Fe es cuando no dan los números. Y yo sigo creyendo y confiando. De hecho, déjenme decirles, Hebreos 11, en la Biblia, algunos teólogos lo definen como el museo de la fe. El museo de la fe se exhiben las obras más gloriosas de fe jamás escritas en la Biblia. Es un espacio reservado para hombres y mujeres que cultivaron una relación con Dios, que eso traspasó muchas de las cosas. Por ejemplo, en ese museo de la fe, si usted se lo imagina, cuando usted entra, primer piso completito está para Abraham. Abraham es el padre de la fe. Dios le dijo, teniendo una edad donde ya a su esposa le había pasado la costumbre de las mujeres, es decir, humanamente hablando no había manera de tener hijos. Y Dios dice, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar. Te voy a dar una descendencia que es más grande que eso. Y él creyó. Y por su fe condenó el mundo. Dios le dijo, salte de donde tú vives. Te voy a llevar a un sitio donde yo cumpliré mi propósito. Sal, y Abraham salió sin saber a dónde iba. El padre de la fe. El piso uno completo de Abraham. Otro piso, Moisés. Moisés, algunos saben la historia, él se crió, por así decirlo, en la Casa Blanca en Washington de aquel tiempo. El tipo tenía lujos, tenía educación, tenía... Imagínese, hijo de la hija de Faraón. ¿Qué le faltaba a ese muchacho? Tenía todo. Y Dios le dijo, yo te voy a hacer un llamado para que tú vayas ahora a dirigir mi pueblo. O sea, de estar en la Casa Blanca en Washington, ahora vamos a mandarte. Yo no quiero ser despectivo, hay que mencionar ninguna ciudad, pero imagínense, la ciudad menos probable, ahí te voy a mandar, con gente que tú no quieres ni ver. Y dice que él renunció a ser el hijo de la hija del faraón para servir al pueblo de Dios, porque tenía su mirada. Padre, un hombre de fe, ocupa un lugar. Noé, en aquel tiempo, Dios le dijo, ¿sabes qué, Noé? Ya mi paciencia se está agotando con tanto pecado que yo veo. Hazte un arca para que tú y tu familia puedan ser salvos, que yo voy a destruir esto con un diluvio. O sea, si usted hoy escucha esto, usted diría, bueno, yo veo tanto tornado, tanto asunto raro, que ¿usted sabe cuántas veces había llovido cuando Dios le dijo eso a Noé? Nunca. En el relato de Génesis, nunca había caído una gota de agua del cielo a ver. Y Dios le dijo, no es una gota de agua que va a caer, es un diluvio hasta un arca. ¿Sabe cuánto tiempo duró Noé haciendo el arca? ¿Tienen idea? Un fin de semana, un mes. 120 años. 120 años. Usted se imagina a los vecinos cuando él estaba. ¿Y qué es lo que tú estás haciendo? Un arca. ¿Y para qué? Porque viene un diluvio. ¿Qué usted cree que los vecinos decían? 8 se salvaron. 8.
Y algunos creen que la humanidad era tan grande como la de hoy. Por su fe condenó al mundo. Ese tiene un salón en el Museo de la Fe. Entonces, cuando usted lee Hebreos 11, ahí están las hazañas más grandes que usted puede imaginar por fe. Y esa es la fe que nosotros necesitamos cultivar para que nuestro matrimonio pueda avanzar. A veces el problema es que no tenemos fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si usted como yo, todavía el verso 1, está bien, yo lo puedo entender, pero ¿qué exactamente es lo que eso quiere decir? Yo creo que el autor de Hebreos, para facilitarnos la vida, él lo describió un poco más en la práctica. Y el verso 6 más adelante sí explica lo que es esto. Dice, esto es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted sabe lo que significa la palabra imposible? A ver, ¿algún voluntario? Imposible, ¿qué significa? Imposible, que no se puede. No nos compliquemos la vida. No hay manera de tú agradar a Dios si no tienes fe. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de lo que le buscan. O sea, lo que le hace el autor inspirado es que en vez de volver a decir por qué es necesario que tengas fe, Él explica la fe en términos prácticos. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios para agradarle, tiene que creer que Él existe y que Él es remunerador de lo que le busca. Entonces yo dibujé esto es la fe. La fe descansa en dos columnas. Por un lado, tú tienes que creer que Dios existe, que Dios es real, que Dios reina, que gobierna. Eso es una columna de la fe. La otra columna es que Dios es remunerador. Dios es bueno. Aunque yo no entienda lo que está pasando, Dios es bueno. La otra columna de la fe. Entonces, si yo estoy en una situación y yo digo, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué esto sucede? Tú estás negando una de las columnas de la fe. Que Dios reina, es real. O tú puedes decir, no, yo estoy seguro que Dios es real. ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué Dios permite? Tú estás negando la segunda columna de la fe. Ambas columnas se necesitan. Dios es real, Dios sabe lo que está haciendo, Dios está en su trono y Dios lo hace para mi bien. Aunque yo no entienda lo que esté pasando, eso es fe. Entonces, en un matrimonio hay momentos que solo la fe no va a sostener. Solo la fe no va a impulsar. Entonces, en el material yo le puse esto. La falta de fe o incredulidad nos nubla la visión espiritual e impide que veamos a Dios en medio de nuestras circunstancias. Hay veces que no vemos nada. Hay veces que todo lo que vemos es problemas. Es un problema de fe. Entonces, de nuevo, elevemos nuestros ojos hacia arriba. Hay circunstancias que tú no las vas a entender. Saben que los puritanos, los pastores del siglo XVI decían, la providencia de Dios para entenderla es de atrás para adelante. Es después que pasan las cosas que tú vas a entender, no antes. En el proceso tienes que confiar. Hay una historia muy famosa que me pasó y yo la comparto como una evidencia de esto. A veces surge algo en el momento que tú no le ves ninguna bendición por ningún lado. Porque nosotros vemos horizontalmente, no vemos así. Yo le cuento de una historia en la República Dominicana, yo creo que le he contado aquí muchas veces. Yo trabajaba en un hotel en la República Dominicana donde habían huéspedes principalmente de Alemania y duraban 2 y 3 semanas de estadía. Eran estadías largas, sobre todo en el invierno. Ellos salían huyéndole al frío y se quedaban en República Dominicana. Y esta pareja tenía un niño como de unos 9 años y ya se aproximaba a su fecha de regreso. De hecho, era el día antes de su regreso. Y
el niño empezó a saltar en la cama, saltó alto y llegó al abanico del techo, a uno de los abanicos, le dio ahí al niño. 12 puntos hubo que darle. Y lo primero que el cirujano dijo es, ese niño no puede volar. Miren, esa pareja, ellos maldijeron el hotel a mí, que era el gerente, muchísima mala palabra, pero como era en alemán, yo no entendía nada. Esa gente, porque él decía, me va a costar el empleo, no llegar a tiempo mañana. Me va. Y ese hombre armó un lío, hubo que llamar a la policía. Eso fue un... ¿Saben qué pasó? Esa noche cuando el vuelo se iba, se cayó el avión. Eso es una historia muy famosa en República Dominicana. Todos murieron. Cuando fuimos a darle la noticia, porque eso fue en la madrugada que ese vuelo salió, al hombre hubo que internarlo. Y su familia en Alemania lo estaba llorando porque no sabía lo que había pasado. Dios permitió un mal menor para librarle de un mal mayor. Dios permitió un accidente del niño para salvarle la vida. ¿Cómo interpretamos nosotros la providencia de Dios? Nosotros queremos ya, ahora, que esto se resuelva. Eso no es verdad. Dios sabe lo que Él está haciendo. Entonces el problema de nosotros es que todo lo que nos impida nuestro deseo, nosotros lo vemos como una desgracia. ¿Sabe que la mayor bendición que Dios puede darnos a veces es enfrentarnos en nuestros deseos? ¿Sabe que una de las mayores bendiciones a veces es que Dios diga, eso no va, te voy a cerrar la puerta por ahí? Porque Dios está viendo desde la eternidad, eso no te conviene. Pero nosotros lo que vemos es que no se me dio, ¿por qué esto ahora? Y siempre nos quejamos. Que somos muy simples a lo que llamamos bendición. Yo siempre digo, nosotros somos muy simples para llamarle algo bendición. A todo lo que nos gusta le llamamos una bendición. Pero bendición es aquello que nos acerca a Dios. Una enfermedad puede ser una bendición. Que te quedes sin empleo puede ser una bendición. Todo lo que Dios use para acercarnos a Él es bueno. Todo lo que pase que nos aleje de Dios, no importa si monetariamente te va a facilitar, eso no te va a ayudar. Porque nuestra felicidad está en Cristo. Entonces el punto es este. En un matrimonio, para seguir avanzando, necesitamos fe. Necesitamos rendirle la situación a Dios. No sé por qué esto nos está pasando. Confiemos. Dios nos ayudará. Dios no se equivocó a juntarnos. Estamos pasando por un momento difícil, pero confiemos en el mismo Dios que nos unió. Él nos sostendrá. Él lo llevará. Pero tenemos que confiar, de nuevo, las dos columnas. Dios es real. Dios es bueno. Dios está ahí. Dios está observando. ¿Saben que a veces uno dice, ¿te ha habido alguna gente, te ha visto alguna persona orando que ellos dicen, ay Señor, si tú supieras lo que me está pasando? ¿Cómo que si Dios sabe lo que te está pasando? O sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que usted me quiere? Dios no solamente sabe lo que te está pasando, Dios lo permitió. Eso pasó por el escritorio de Dios antes que tú llegaras. Entonces, ¿para qué uno ora? Bueno, no oramos para enterar a Dios. Oramos para glorificarle. Son dos cosas muy diferentes. Tú sabes lo que está pasando, pero yo quiero decirte que te confío, aunque yo no entienda, eso es fe. En segundo lugar, otro gran obstáculo para disfrutar esa unidad es el cumplimiento de los roles de amar y respetar. Déjeme decirle, las empresas, los negocios que son organizados, hay leyes organizativas. Por ejemplo, una empresa que supere los 100 empleados debe tener un departamento de recursos humanos. Esas son gente especializada que diseñan descripciones de puestos. ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Cuáles son los requerimientos que tiene? ¿Cómo se va a supervisar? Esa gente estudia en eso. Entonces, cuando tú llegas, te explican. Eso es lo que se espera de ti. Tú tienes que llegar a este horario. Estas son tus responsabilidades. Y luego hay gestión y evaluación de desempeño. Cada cierto tiempo, siéntate ahí. Estás llegando a tiempo, estamos contentos contigo. O si no, te dicen, tú no estás funcionando.
te ubican. ¿Sabe que la institución más importante que existe en el universo es el matrimonio? Y Dios hizo descripción de puesto. ¿Quiere oírla? El amor bíblico nos capacita para dar, no para demandar. Aquí está. Esto es un resumen de Efesios 5. Vamos al hombre. Esto es Dios en el diseño del matrimonio en cuanto a roles. El hombre dejará a su padre y a su madre. Recuerden, miles de años después, aquí está el apóstol Pablo citando a Génesis 2. Y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice el apóstol Pablo. Pero yo hablo con referencia a Cristo y la iglesia. Y dice el verso 33, en todo caso, es decir, como resumen de todo lo que yo he hablado, esta es la conclusión final. Cada uno de vosotros, los hombres, ame también a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Si Dios te resume a ti, esposo, ¿cuál es tu principal responsabilidad en tu rol en el matrimonio? Tú tienes que amar. Y a ti, mi querida hermana, si Dios te resume la descripción del matrimonio, tu responsabilidad, que respetes a tu esposa. Eso es tan increíble que hay un autor que escribió un libro que se llama Amor y Respeto. Probablemente, una vez escuché al pastor John Piper decir, es la mejor exposición teológica que se ha hecho de los roles del matrimonio. Un libro que recomendamos abiertamente. Amor y respeto, ahí está. El problema es cuando eso se violenta. El problema es cuando eso no se cumple. No va a funcionar. No va a funcionar. A mí me llama mucho la atención que dice, a los hombres amen a sus esposas. Y yo digo, ¿y por qué Dios no dijo, gobiernen sus esposas bien? Ustedes saben que yo tengo un tío en la República Dominicana, obviamente no es cristiano. ¿Ustedes saben cuál fue el consejo que él me dio? El día de la boda. Ustedes saben que todo el mundo tiene un tío complicado. El tío me dijo a mí en la boda, por aquí por el oído, mi hijo, oiga bien, no se deje gobernar esa mujer, oye. Usted es un hombre, háblale duro a esa mujer. Oigan qué consejito. La noche de la boda. Dios a nosotros no nos dice, habla duro para que todo el mundo, no. ¿Sabe lo que nos dice? Ámala. Y yo digo, pero ¿y por qué Dios me pide eso a mí? Dios sabe lo que está haciendo. Y a la mujer, que Dios le dice, tú vas a respetar a tu esposa. Que es una palabra que incluye muchas cosas. Incluye muchas cosas. Entonces nosotros decimos, el respeto nos ayuda a practicar la gracia de Dios. Déjeme decirle, esto es muy importante porque todo está conectado con el Evangelio. ¿Saben eso? Todo está conectado con el Evangelio. Una de las cosas más importantes en el Evangelio, ya lo vimos ahorita, es esa gracia de Dios, esa gracia de Dios. Ese es el aceite del motor. Los que saben mucho de mecánica saben que no importa el tamaño y la capacidad que tenga el motor de tu vehículo. Si no hay aceite, tú tienes problemas, que se va a fundir el motor. En la relación, ese aceite que decora esto se llama gracia. Nosotros estamos tan felices que esta iglesia se llama gracia sobre gracia. Eso es el Evangelio. Y ambos roles están salpicados de esa gracia. Déjenme mostrarle un ejemplo típico de lo que es gracia. Esto no tiene nada que ver con matrimonio, pero tiene que ver todo con matrimonio. Ok, miren cómo Jesús maneja esta situación para que entiendan. Esto es una mujer que ha sido sorprendida en adulterio y la llevan a Jesús. Juan 8, dice el verso 4, y le dijeron, maestra, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, ahí está el apoyo por el cual este grupo se manejaba. Ley. La ley, ¿qué dice? La ley, Moisés nos ordenó que había que apedrear a esa mujer, clase de mujeres.
Y la pregunta del $1.000.000 que querían era, ¿y tú qué dices? Pero la narrativa dice que ellos decían esto probándolo, para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribió en la tierra. En otras palabras, Jesús no le hizo caso. Dice el verso 7, pero ellos insistían en preguntarle. Entonces, ellos estaban tratando de buscar razones para acusar a Jesús y que pudieran apresarlo. ¿Cómo insistían? Entonces Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que sea el primero en tirarle una piedra. Eso fue todo lo que Jesús hizo. Y se inclinó otra vez y siguió escribiendo en su tierra. Ustedes saben que esta cosa es increíble porque hay gente que ahora quiere dedicarse a entender qué era lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra. Hermanito, eso no es importante. ¿Qué sé yo qué es lo que Jesús estaba escribiendo? Pero la narrativa no tiene nada que ver con eso. El punto del verso 9, que al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Jesús dijo, arranquen. El que esté limpio, que no tenga pecado, que les tire para abajo. Todos se fueron. No quedó uno. Y la narrativa entonces entra en la parte más impresionante existencialmente ahora. Enderezándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Y dice el verso 11 que la mujer le dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Y yo digo, ¿qué? ¿Cómo así? Ellos no pudieron porque todos tenían cola que le pesaba. Pero existía un solo ser en el universo que estaba limpio, sin pecado, que podía hacerlo. Y ese estaba frente a esa mujer que era Jesús. Y Jesús dijo, yo tampoco te voy a condenar. ¿Quiere decir eso que Jesús estaba de acuerdo con el pecado que ella estaba haciendo? No. Porque Jesús le dijo, desde ahora no peques más. Entonces, ¿qué significa no te condeno? ¿Qué quería decir Jesús? Y algunos intérpretes de la Biblia traducen esta palabra, no te condeno, como no te avergüenzo. No te voy a deshonrar. Voy a ser gracioso contigo. Gracia. Eso se llama gracia de Dios. No porque te lo mereces, no porque no hayan razones para entrarte, es porque te amo. Y quiero tener gracia contigo. Entonces yo digo, nos falta gracia. Nos falta gracia. A veces uno de los cónyuges se le olvidó prender la máquina de café y se arma un lío en esa casa. Pero es una tontería, o sea, por esa tontería tú vas a meter lío. Ustedes no saben en un salón de consejería los líos que yo tengo. Porque uno de ellos viene a privar que el otro es un abusador. Pero es una tontería, o sea, por favor, tú no puedes pasar por alto esa ofensa. ¿Sabes cuál es el problema que tú tienes? Te falta gracia. Y eso es preocupante. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios te ha dado mucho de eso a ti. Dios te ha dado mucha gracia. Entonces, así como Dios es con nosotros, seamos con el otro. Especialmente en los roles que Dios da. Los roles dentro del matrimonio deben practicarse en un contexto de respeto y gracia. Entonces nosotros decimos, no, que no llevamos bien, que peleamos mucho, que pastor, esto es una situación, descripción de puesto. Así es que hacen en una empresa. El área de mercadeo tiene, saquen la descripción de puesto. ¿Qué es lo que hay alguien que está fallando en hacer su trabajo? Ok, entonces nosotros en el matrimonio. Vamos a arrancar con el hombre. ¿Cómo estás amando a esa mujer?
Pero pastor, usted sabe que hubo uno que me dijo, a mí se me salió el amor. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo que? No, yo no siento ninguna musiquita. ¿Y qué es cuestión de musiquita? Tú me estás hablando. Eso no es cuestión de musiquita. Eso es cuestión de que Dios te dice, ámala. ¿Y sabes lo que significa ese amor? No es el día de hoy. Todo el mundo hoy ama. Todo el mundo el 14 de febrero. Todo el mundo hoy es romántico. Todo el mundo manda flores, compra tarjetica. Eso no es el amor. Amor es sacrificial. La primera cualificación del amor bíblico es, tiene un precio. Eso no es gratis. Como hemos dicho varias veces, un pastor en la República Dominicana muy querido dijo, amor es esto. Yo me voy a complicar la vida para yo descomplicarte la tierra. Eso es amor. Entonces la morena en estos días, mi querida esposa, esto es vergonzoso lo que yo le voy a contar, pero tenemos que compartir para que sea. Nosotros vivimos en una casa de 2 niveles. En la primera planta está todo lo operativo. Cocina, sala, comedor, todo. Y nosotros que vivimos solos, porque ya tenemos hijos adultos, tenemos una rutina de noche, cuando hacemos cada cosa, ya no vamos a acostar, ¿ok? Resuelve todo lo que tú necesitas, el primer piso. Porque ya no vamos a acostar. Vamos a subir al segundo piso. Y entonces cada uno lee, oramos, muy bien. Ya cuando la noche estaba completada, que yo me voy a dormir, la morena dice que le busque un vaso de agua allá abajo. Entonces a mí se me quita el sueño si me paro. ¿Y saben lo que yo le dije? El que tiene sed, busque el agua. No me fue bien esa noche. Tuve que pedir perdón, arrodillarme y busqué el agua. Pero ¿saben cuál fue el problema? El vaso de agua. No. Es que yo no estaba dispuesto a sacrificar. Y tú te ríes, pero es de ti que yo estoy hablando. O sea, no de ti, de que está al lado tuyo. Pero algo tú tienes también de eso. Yo no creo que yo soy el único raro aquí. Miren esto, amados hermanos y hombres que están aquí. Dios solo te va a pedir cuenta de una cosa. ¿Cómo amaste esa mujer? ¿Cómo la cuidaste? ¿Cómo te sacrificaste por esa mujer? Todo el esfuerzo que hiciste. Dios no te va a preguntar qué tú sentías si estaba lloviendo. Economízate eso. Hechos específicos de decir. ¿Cuántas veces renunciaste a tu comodidad por poner sus intereses primero? ¿Cuántas veces negaste deseos legítimos tuyos para complacerla a ella? Eso es amor. Por el otro lado, querida hermana que estás aquí, Dios describió tu responsabilidad en el matrimonio asociado al respeto a tu esposo. Literalmente, afirmación, admiración. No se vayan las hermanas al baño ahora que... Entonces a veces en la consejería, por ejemplo, yo escucho la pareja y yo le digo a la esposa, tú tienes 10 minutos hablando de tu esposo y tú no has dicho una sola cosa positiva de él. Eso no va a funcionar nunca. Nunca se va a funcionar así. Tú fuiste diseñada como ayuda idónea para ese hombre. Y aunque tú conozcas todos sus defectos, aunque tú conozcas, como decimos en Dominicana, de dónde él cojea, aunque tú sabes todo lo que hay, tu principal responsabilidad es respetar a ese tipo, admirar a ese hombre, afirmar a ese hombre. Eso te toca a ti. Pero eso no es natural. Solo Dios puede hacer eso. Entonces todo hombre necesita, ustedes ven los hombres a veces que son muy bocones y privan de, eso no es verdad. Todo hombre internamente necesita una mujer que le diga, me encantó cómo tú hiciste eso. Me fascina cómo tú haces tal cosa. Todos nosotros necesitamos eso. Necesitamos afirmación, necesitamos estímulo. Es muy difícil ser un líder espiritual en una generación como esta. Es muy difícil. Entonces uno a veces hace todo el esfuerzo, sabe que es incompleto, que no está bien.
Pero nosotros no necesitamos más palos, no necesitamos más juicio. No necesitamos que nos repitan los mismos problemas. O sea, hay un momentito donde yo necesito un estímulo. Dios nos diseñó así. Entonces, ¿saben por qué a veces no disfrutamos la unidad en el diseño de Dios? Porque los roles están fallando. Ni el esposo está amando, ni la mujer está respetando. Y eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar nunca. Entendiendo la dinámica de amar y respetar en la historia de redención. Miren, este gráfico es muy importante. Pongan atención aquí. Como Dios diseñó, fue así. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. En la autoridad máxima está Dios. Dios diseñó el negocio para que Jesús, quien es Dios también, cumpliera esa historia de redención. Cuando llegamos al matrimonio, Cristo delega la autoridad en el esposo. Y el esposo, un líder amante, se encarga. Ambos fueron creados a la imagen de Dios, pero con roles diferentes. ¿Qué pasó? Vino la caída. Entró el pecado en juego. Distorsionó todo eso. ¿Cómo lo vemos hoy? Esta es la idea bíblica original. Se supone que el hombre es un líder amoroso, amable. Dirige este negocio. Ella se goza en su liderazgo. Es una mujer inteligente, creativa, se somete, completa al hombre. ¿Qué pasó con la caída? Primero, se va a la agresividad. Un hombre que se supone que debe usar su liderato para amar y proteger, se vuelve un tirano. Y la mujer, entonces, entra en un error de pasividad. Y lo que tenemos es una empleada doméstica, no una mujer. Ustedes no saben los momentos en consejería que yo estoy y este hombre está hablando con esta arrogancia y esta mujer está temblando ahí. Y yo le digo a ella, ¿tú tienes algo que decir de lo que está? No, pastor, yo digo, aquí hay problema. Eso no es verdad que está haciendo. Es que ella le tiene miedo a este hombre. Es un error de la caída. Eso no se supone que es así. Eso no se supone. Ahora el otro extremo. Él está lleno de pasividad y ella se usurpa esa autoridad. Entonces la mujer gobierna aquello. Y se hace lo que ella diga. Y el hombre sí, señora. Eso no va a funcionar nunca. Hay que restaurar. Dice Andrés que sí. Dios más Cristo igual a 1. El hombre y la mujer igual a 1. Y eso es en el diseño. Entonces, roles, hermano. Apréndanse eso. A los hombres, yo no quiero que tú salgas de aquí diciendo, fue entretenido. Yo quiero que tú salgas de aquí pensando, yo tengo que amar a esta mujer porque Dios me va a pedir cuenta. Y tú, querida hermana, tienes que salir de aquí diciendo, yo tengo que convertirme en la principal admiradora de este hombre. Esa es la idea. Otro gran obstáculo, la ira. Aquí hay metamensaje. Yo no me voy a meter en eso, señor. Yo no me voy a meter en eso. Eso lo va a manejar el pastor Michael ahorita. Déjeme decirle otro gran obstáculo. De nuevo, yo aquí estoy compartiendo algunos, Dios mediante, en el libro que se va a tener ahí. Muchos de los obstáculos que en la experiencia hemos visto. Este es un gran obstáculo. Ira en el corazón. Ira. Hay parejas donde ambos o uno de los cónyuges está amargado por heridas en el corazón. No va a funcionar. Y es intencional que yo pongo acumulado. ¿Sabe lo que significa acumulado? Que tienen pues ahí cocinándose. Eso no va a funcionar. Miren cómo dice Efesios 4, 25 y 27. Por lo tanto, dejando la falsedad, hablar verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Verso 26. Airaos, pero no pequen. De hecho, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Es el texto. ¿Sabe que esa expresión de esa oportunidad al diablo en el Nuevo Testamento aparece aquí?
y está asociado al enojo. Entonces, cuando uno de nosotros se molesta y se enoja, usted quiera ponerle, y usted deja eso allá adentro, y eso empieza a tomar raíz, usted se está metiendo en problemas. Porque eso hace que el diablo entre a la relación. Eso es como acostarse en la casa y abrir la puerta de enfrente. Nadie escapa a la influencia dentro de ese hogar de esa ira. Nadie. Entonces, tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Bueno, pastor, pero es que uno se ofende. Claro, todos nos ofendemos. A todos. El problema es qué hace con esa ira de por qué está. ¿Le buscas solución o la alimentas? Ese es el punto. Dice, ¿cuál es la prescripción bíblica para combatir este cáncer que se llama ira? Dice que no se ponga el sol sobre vuestra no. Resuelve rápido. No sé, lo que sea que vamos a hablar. Vamos a resolver. Tiene que haber paz. Si no, Satanás va a entrar en la relación. Yo he visto hogares destruidos por ira. Matrimonio destruido por ira. Sociedades destruidas. Iglesias destruidas por causa de la ira. Entonces, oye esto. El problema no es que tú estás ofendido. Ese no es el problema. El problema, como dice aquí, es que tú le estás dando oportunidad al diablo. Entonces ahí sí está complicado esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos aprender a resolver eso. A veces nosotros exageramos la herida. Hay gente que habla como si le pasó un camión por arriba. Hay gente que habla de la ofensa y cree que el New York Times debe publicarlo en primera plana. No, hombre, muchachos, es una tontería para tú ponerte así. Pasa, el amor cubre eso. O otra es la deficiencia del otro en pedir perdón. Señora, yo no sé por qué es tan difícil pedir perdón. ¿Te ha visto eso? Eso es increíble. Nosotros sentimos como que nos vamos a morir si pedimos perdón. Como que se nos va a destruir algo adentro. No, hombre. Es más, Dios espera eso de nosotros. Nosotros le llamamos una cultura de gracia. Pedir perdón y perdonar, eso debiera pasar todos los días. Mientras más saludable es una relación, más se practica el perdón. Porque todos ofendemos muchas veces. Entonces, ¿nos ofendemos cada vez? Nos ofendemos. Entonces debiera ser más natural decir, mira, quiero presentarte. Perdóname. Te dije lo que te dije, no lo pensé. Perdóname. Usted sabe el poder que tiene el perdón. Pero hay gente que no. Hay gente que no. Entonces, como yo contaba en estos días que alguien decía, yo tengo un problema en esta relación por una ofensa y eso me dolió mucho y eso a mí me ha traído muchos problemas. Ok, pero hay que perdonar. Sí, está bien, vamos. Una pregunta, ¿cuándo fue que eso sucedió? Hace 10 años. Y yo le digo, el problema lo tienes tú. Porque tú decidiste abrazar la amargura. Eso no debe durar tanto. Entonces, ¿saben un índice de una relación sana? ¿Qué tan rápido ustedes son para reconciliarse? Eso es un índice extraordinario, eso es un buen parámetro. La pregunta no es si tienen problemas. Esa economízatela. Todo el mundo tiene problemas. La pregunta es qué tan rápido resuelven esos problemas. Madurez en la vida cristiana es eso. Yo con vergüenza digo, temprano en nuestro matrimonio, yo le cobraba a la morena mi ofensa con silencio. Yo nunca he sido la persona explosiva que dijo, ¿sabe cómo era que yo hacía? Me ponía mudo. Y ella me decía, tú me estás castigando con tu silencio. Y yo, no te preocupes, vamos a ver. Un día fuimos donde el pastor y el pastor dijo, ¿desde cuándo está esa situación? Y ella dijo, ay pastor, eso. Yo, pero la Biblia dice que no se oculte el sol sobre vuestro enojo. Y ella dijo, ay pastor, el sol, la luna, las estrellas. Nosotros tenemos 7 días en esto. Entonces,
¿Qué tiempo te toma reconciliarte? Eso habla de tu sanidad espiritual. Si eres creyente, Cristo pagó eso. Una de las cosas más hermosas en la cruz es que Cristo pagó por todos los pecados, pasado, presente y futuro. Sobre todo cristianos. Entonces, esa ofensa que te hicieron a ti, ya Cristo la pagó. No cobre 2 veces. Te paga esa factura. Perdona. ¿Por qué eres tan duro para eso? Perdona. Invita a la paz, a la relación. Necesitamos cultivar más eso. Entonces Dios desea que practiquemos el carácter que Él está formando en nosotros. Por tanto, debemos sacar la ira del corazón. Eso es un cáncer, hermano. Es un cáncer silente. Eso mata a una gente. Porque no permite disfrutar nada. Nada. Lo otro es la falta de perdón, que ya vimos, si avancé un poquito en eso. Falta de perdón. Dice Marcos 11, 25 y 26, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestra transgresión. Esto es serio. O sea, yo no estoy hablando de un perdón de salvación. Hay un perdón incondicional. Tú estás viviendo en oscuridad por tu cuenta y tú vas a Dios y Dios te concede el perdón, sin ningún mérito y sin nada. Ahora que ya eres perdonado, el perdón de Dios es condicional. Esto es muy importante. Si tú eres un verdadero hijo de Dios y tú no perdonas al otro, se cierra el cielo en algunas bendiciones para ti. Esto está en el contexto del Padre Nuestro en Mateo, en el otro evangelio de Mateo. Y fue la única petición del Padre Nuestro que Jesús hizo esta explicación. Hermanos, nosotros tenemos que ser gente más perdonadora, si no vamos a tener problemas. Yo creo como pastor que hay situaciones en la vida de cierta gente que no progresan en la fe porque han retenido esa gracia. No perdonan. ¿Y cómo Dios lo va a bendecir si no perdonan? Tienen que practicar más eso. Toda falta de perdón produce siempre un alejamiento. Crea una fuente de amargura en el corazón y se afecta el gozo de la salvación. Entonces muchas veces esto se resuelve fácil. Perdona. Dios te da esa gracia. Todos estos obstáculos interfieren en la dinámica de nuestra unidad. Y esa foto que está ahí la busqué porque ilustra la situación de mucha gente. Están en una misma habitación, están en una misma cama, están a pulgadas de distancia el uno al otro, pero a millas de separación emocional. Y se necesita eso. Entonces, finalmente, para concluir, ¿cómo practicamos esto? Rápidamente. ¿Cómo hacer para vivir y trabajar juntos en equipo? Con el deseo de glorificar más a Dios. Orar juntos. Esto es lo primero. ¿Quieren la bendición de Dios? Oren juntos. Es una gracia que Jesús compró. Déjame decirle, a veces uno piensa en el sacrificio de Jesús y todo. Cristo murió en una cruz para librarme del infierno. Esa es la mitad. Pero hay muchas cosas que sucedieron en esa cruz. Una es acceso al Padre. Orar juntos. Dice 1 Samuel 12:23. Y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque contra el Señor, cesando de orar por vosotros. Antes bien os instruí en el camino bueno y recto, orar, orar, orar. Ahí está el Padre Nuestro, no lo voy a, por causa del tiempo lo voy a aceptar. Déjenme darle algunos modelos, por ejemplo. Porque el problema nuestro no es que oramos mucho. El problema es que no oramos. ¿Quieren oír cómo en el Nuevo Testamento los escritores del Antiguo Testamento oraban? Miren un ejemplo del apóstol, dice Efesios 1. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay en vosotros y de vuestro amor por todos los santos, yo no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y cómo eran esas oraciones que él hacía para esa iglesia? Miren este ejemplo. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación,
un mejor conocimiento de Él. Todos nosotros necesitamos esa sabiduría, esa revelación. Mi oración, dice el apóstol, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Se parece eso a la oración de nosotros? Uno puede imitar esa oración y orar así. Señor, te doy gracias por mi esposo, por mi esposa, por la fe que tiene, por su amor, por los hermanos. Y yo pido que le des espíritu de sabiduría. Dale un espíritu de revelación, dale más conocimiento. Ilumina sus ojos, que conozca la esperanza de tu llamamiento, que conozca la grandeza de la fuerza de tu poder. Nosotros necesitamos orar así el uno por el otro. Miren otro ejemplo. El apóstol Pablo otra vez en Filipenses, y esto pide en oración. ¿Qué es lo que él pedía? Que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero, en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puro y irreprensible para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia que por medio de Jesucristo para la gloria de Dios. Nosotros tomamos esa oración y tradúcela. Puedes orar así. Señor, yo te pido por mi esposo, mi esposa, que su amor abunde más en conocimiento tuyo. Que aumente su discernimiento, que él escoja lo mejor o ella, cuídale de que sea puro, que sea irreprensible para Cristo, que dé fruto de justicia. Orar, orar. El pastor John Piper decía, ora las Escrituras. Toma la Biblia y ora, y aplícala a tu esposo. Cuando acudimos al trono de Dios juntos, uno de los efectos de la gracia de Dios es que nos acercamos más el uno al otro. Entonces, cuando una pareja está enojada y pasan días, la primera pregunta que yo le hago como pastor es, ¿se están orando juntos? Porque tú enojado no puedes orar. Entonces, si el pacto es este, todos los días vamos a orar juntos, tú tienes que resolver el problema. Ahora, porque tú no puedes ser hipócrita en la presencia de Dios. Orar juntos. Una buena cura para la ansiedad es convertir cada motivo de preocupación en un motivo de oración. Hay muchas razones para estar. Debemos ocuparnos más de eso. En segundo lugar, estudiar la palabra de Dios juntos. Hermano, estudiar juntos el manual de la vida. Hay algo ahí que sucede cuando estudiamos que no se explica, como es la oportunidad de que Dios nos ministre juntos a los dos, desafiados por el mismo texto. Volvernos estudiantes de la voluntad de Dios, juntos. El énfasis es juntos que hay que hacer eso. Exponernos a la palabra. Dicen todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar los dardos de fuego del mal. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quieres pelear bien? Necesitas una espada. ¿Cuál es la espada? La palabra. Entonces yo digo, el estudio de la palabra de Dios juntos nos permitirá ser retados por las mismas verdades. Nos permitirá disfrutar la administración de su gracia de una manera más poderosa. Hay gente que dice, pastor, es que no tenemos tiempo y no tenemos tiempo. Eso no es verdad. ¿Saben qué tiempo nos toma eso hacer a mi esposa y a mí todos los días? 20 minutos. Estudiamos juntos, oramos juntos y caminamos juntos. Todos los días. Se puede si quieres. Es un asunto de disciplina. Pero antes que disciplina, es que tú entiendas la necesidad. Si ustedes descuidan esos medios de gracia, va a haber problema en esa cabeza. Cultivar una más profunda comunicación. Nosotros necesitamos aprender a hablarnos, necesitamos aprender a expresarnos. Dice Efesios 4, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala. ¿Sabe lo que significa una palabra mala? Obviamente no es una mala palabra de la calle, porque esto es una iglesia. Una palabra mala es aquella que no es buena. ¿Ustedes ven? Eso toma muchas horas de estudio, aunque ustedes lo... La palabra mala es la diferencia de la que sea buena. ¿Cuál es la buena? La que edifique.
¿Qué significa edificar? Entonces, cuando nosotros vivíamos en Minnesota, estando allá, el estadio de fútbol de la ciudad, los Vikings, no ganaban nunca ese equipo. Y ustedes saben que buscan excusas, pero el estadio. Oigan, de que era el estadio. Bueno, el punto es que dijeron el estadio viejo, vamos a un estadio nuevo. Y entonces un día, nosotros vivíamos bien cerca, nos llegó una carta por el correo que decía, el próximo domingo, a las 6 de la mañana, ustedes van a oír un ruido, no se preocupen, es que estamos demoliendo el estadio ya. Así como hacen en República Dominicana, en Colombia, que avisan con tiempo todo lo que va a pasar. El domingo a las 6, ¡pum! Y en días estaba borrado el estadio. Literal. Nada. Eso es demoler. Cerraron eso, empezaron las cosas, ¿no? En 18 meses, el nuevo estadio de los Vikings. Una obra de arte. Uno es demoler, otro es edificar. Y eso sucede cuando hablamos. Solo hay dos posibilidades. Hay veces que hablamos y eso no edifica. La persona queda herida, amargada, queda sin esperanza, destruida, sin ánimo, drenada. Hay otras veces que hablamos y la persona se anima, ve esperanza, confía, toma energía. ¿Cómo es tu hablar? ¿Cómo es tu hablar? ¿Somos de los que edifican o somos de aquellos que herimos? Dios dice, tiene que ser que la palabra sea de edificación. ¿Y saben cuál es la razón? Dice el verso 30, no entristezca al Espíritu Santo de Dios. Eso es impresionante que esto aparezca aquí. Yo siempre digo, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Si tú no hablas correctamente y no edificas, este es el problema que va a pasar. Se va a entristecer el Espíritu Santo en ti. ¿Y qué significa eso? Eso significa mucho. ¿Sabes lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Déjame resumirte así rápido. El Espíritu Santo en la Biblia es el agente de la Trinidad que sirve para iluminar nuestras mentes. Es decir, cuando tú estás confundido y no sabes qué va a hacer, el Espíritu Santo entra. El Espíritu Santo consuela. El Espíritu Santo exhorta. El Espíritu Santo te hace experimentar las promesas de Dios. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo da convicción de pecado. Hay una obra del Espíritu Santo impresionante. ¿Tú te imaginas al Espíritu Santo entristecido? ¿Cómo luce la persona? Ni tiene gozo, ni tiene dirección, ni entiende la palabra, ni entiende la voluntad de Dios, ni nada. ¿Sabe a qué está asociado? Al hablar. Eso es impresionante. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, al conversar abiertamente, en un clima de amor, le permito a mi cónyuge que entre a mi corazón y se abran las puertas para compartir pensamientos, emociones, hechos. Mientras Dios revela sus propósitos en nuestra vida. Conversar abiertamente. Entonces yo creo que parte del problema es que no sabemos conversar. Es decir, hay cónyuges que... no se imaginan la vez en una consejería que la esposa me dice a mí, pastor, yo no conozco a este hombre. Al esposo. Y yo, pero ¿cómo que tú no conoces? Ese es tu esposo. Él no me habla. O sea, yo no sé sus luchas. Yo no sé cuáles son sus temores. Yo no sé cuáles son sus sueños. Entonces nosotros hablamos. Compraste, vendiste, hace calor. ¿Para dónde vamos esta noche? Pero no hablamos del corazón. No hablamos de lo que hay dentro. Por eso hay que navegar para allá. Para tú disfrutar de unidad. Lo otro es, si eres cristiano, practica el discipulado juntos. Inviertan en otras parejas. Nosotros necesitamos eso. Miren cómo nosotros decimos, hay 3 niveles de discipulado. Hay una parte que es dar. Eso quiere decir, busca una pareja de menor nivel espiritual, más joven, inviértele a esa pareja. Eso es bueno como pareja, que lo hagamos. Hay parejas que es recibir. Búscate a alguien que tenga más experiencia que tú, que te lleve ventajas a ti, aprende, recibe de esa persona. Eso es discipulado. Y hay otro que es compartir, estamos al mismo nivel.
Tiene que existir los 3 niveles para tú saber que está creciendo. Tienes que aprender a recibir de alguien que te lleve. Tienes que aprender a dar de alguien que vaya atrás. Y tienes que tener amigos de compartir. Hay que hacer eso. Y finalmente, otras sugerencias prácticas. Tomen un tiempo para renovar y revisar su pacto de amor juntos, como pareja. ¿Dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuáles son los problemas? Cada semana y mes tengan una reunión de negocio. Nosotros sabemos que hay problemas que no se hablan en un pasillo ni por WhatsApp. Toda la semana nosotros tenemos una reunión donde nos vamos a un café y vamos a hablar de los temas de nosotros como pareja. Reunión de negocio se llama eso. Cuando yo voy a esa reunión, yo voy preparado, me van a entrar en esa reunión. Pero yo le digo a la morena, no me hable de esas cosas. Yo trabajando, ella me manda un mensaje por WhatsApp que yo no sé ni lo que... Guarda eso para cuando hablamos. Y obviamente me espera una agenda. Pero uno ve los avances, uno puede hablar. Nosotros decimos, toda pareja tiene que tener una cita romántica y una cita de negocios. En la cita de romántica ahí no hay problema, es disfrutar como novios. En la cita de negocios, ve preparado. Que te van a decir lo que tú no quieres oír. Ambas cosas se necesitan. Y lo otro, únanse al ministerio de pareja de la iglesia. Como esto que estamos haciendo aquí. Nadie ha llegado. Todos necesitamos crecer y necesitamos aprender. Hay mucho material. Dios ha sido tan bueno en proveer mucho material sobre esto. Entonces, nuestra oración es que Dios nos conceda su gracia para que podamos experimentar más unidad, para que podamos dar gloria a su nombre como matrimonio. Amén.